Paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Bienvenidos una vez más a este su espacio Mundo Cristiano, sección de las mujeres. Sí. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez Tepeguero le está con ustedes, feliz y agradecida de Dios como siempre de regalarnos una vez más esta oportunidad de estar frente a ustedes, los que nos están sintonizando por la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP, y por aquellos que nos escuchan por la radioestación Radio Ven. Mis amigas y hermanas y compañeras de milicia, mis cómplices. ¿Cómo se sienten, amadas? Muy bien, gracias a Dios. De verdad que estamos muy felices y contentas de este lado. Sé que Liselo también. Sí. De poder salir una vez al aire y poder platicar con esas mujeres que siempre están en sintonía ahí, ¿verdad? Yo creía que era conmigo que te estaba platicando. No, con todas también. Ah, bueno, ok. ellas también me escuchan. Ay, Yo y platico también. contigo y ella me escucha. No, y también ellas nos Interactúan, retroalimentan. claro Ah, Sí, claro que sí, sí. ellas nos escriben por Claro. YouTube y nos comentan. Claro que Eso es sí. algo muy importante y algo que también nos motiva y nos ayuda a seguir avanzando. Así que también a esos hombres que siempre están ahí en sintonía. Atento, watch out ahí, lo que nosotros decimos. Conozco algunos que siempre están ahí pendientes de los programas. Pero una parte es bueno porque hay un equilibrio y No, saben lo que claro. las mujeres están trabajando. Bueno, personalmente me interesa mucho la opinión de ellos, porque claro así que ellos sabemos si estamos llegando. Así sí, es, así siendo de es. influencia de alguna manera. Aleluya. Dios les bendiga a todas esas hermosas mujeres ahí que cada miércoles están ahí, tienen esto como un toque de queda. Así es. Conozco de mujeres que dicen todos los miércoles las Ay, sí. escucho. Ay, sí. Realmente es un placer y un privilegio, Gracias ¿verdad? a Poder Dios. compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un honor en esta tarde así, bien calurosa. Refresquese En con este el litoral, programa. en el Caribe, sí, realmente. Refresquese con el programa. La romana Flor del Este, Wow. no, pero República Dominicana. terrible. La temperatura está. Ciudad de Dios. Así es, amén, amén. Le invitamos a que se congregue con nosotros en esta su iglesia. Estamos en la calle Espaillat número 86, nuestro pastor Alvin Carrasco. Nos congregamos los martes, los jueves, sábados y domingos. Así es que usted tiene una amplia oportunidad de estar con nosotros. Así es. También los miércoles tenemos consagración y culminamos con una poderosa oración de 12 a 1 de la tarde. Óyeme, es la oportunidad de usted acompañarnos. Así es. Señores, les debo dar una gran noticia. Cuente. Hoy estamos a 1 de septiembre, Sí. Justamente mes de la Biblia. mes de la Y Biblia. nos tocó a nosotras Ah. abrir. Qué privilegio, qué honor. Mes de la Biblia. Señores, hacemos una pausa. Nosotros detenemos todo lo que pudiéramos Así estar es. haciendo y vamos a concentrarnos en este mes. Este es. espacio Mundo Cristiano que transmite todos los días de 1:30 a 2 de la tarde por su radioestación se va a enfocar, a abocar y nos vamos a poner a uno para hablar con relación a lo La que es palabra de la Dios. Biblia. Este libro que es El manual de instrucciones nuestro. exacto, y es que el que nosotros debemos acudir para conocer a nuestro Creador. Así es. Y el tema de nosotros es precisamente la Biblia, el libro de Dios. ¿Por qué utilizar otro libro para conocer a Dios? Si este fue el manual que Él nos dejó para conocerle. Entonces nosotros estamos en estos programas que nosotros hemos tenido anteriormente, nosotras hemos estado teniendo muchos temas enfocados en la mujer. Así es. Pero ¿saben qué? Lo tomamos de la palabra de Dios. Ejemplos de la palabra de Dios. Escrituras bien puntuales que nos ayudan y nos hacen referencia a diferentes temas. Hemos estado hablando del poder de las palabras, hemos estado hablando de La los mujer. roles Los de la roles. mujer Sí. y la diferencia que hay entre el rol de la mujer y el hombre. Nosotros hemos estado hablando de la influencia que esto puede hacer en nuestros hijos con relación a que si no nos definimos, si no sabemos exactamente cuál es nuestro rol, la palabra de Dios nos dice exactamente dónde empezó todo, nos da escrituras exactas, personas que vivieron realmente ciertas situaciones en las cuales nosotros podemos ser retroalimentados en estos días. Hablamos del igualitarianismo Sí. o egalitarianismo y el complementarismo, Complementarismo, así es. lo que la palabra de Dios apoya, Así lo que es. la sociedad
en estos tiempos está tratando de malversar, de distorsionar para que nos desenfoquemos e insistimos. Esto sucede cuando usted no está enfocada, cuando usted no está centrada en la palabra de Dios. Porque nadie me puede decir a mí que 1 y 1 son 4, cuando ya yo tengo el conocimiento de que son 2. Ahora bien, si yo se lo digo a una persona que nunca en su vida ha experimentado lo que es la suma, ellos van a asumir y van a adaptar y van a tomar eso como una realidad dependiendo de quién se lo diga. Así es. Entonces, nosotras estamos enfocadas en la palabra del Señor y lo más reciente que hemos estado hablando es de la mujer contra cultura, que habla precisamente en Proverbios 31. Y nosotros hemos estado diciendo y hemos estado insistiendo en que nosotras necesitamos una y otra vez abocarnos a la palabra. Así es. Leer las escrituras. ¿Por qué? Porque nos quiere arropar. A nosotras nos quieren arropar con unas ideologías muy, pero muy extrañas. Sí, divorciadas de la palabra de así Dios. Así es, y más en este tiempo en el que estamos viviendo, que es un tiempo donde, así como tú dices, quieren arropar el mismo sistema, quiere llegar a ese punto. Nosotras las que profesamos ser cristianas debemos estar avaladas y siempre fundamentadas en la palabra del Señor para saber cómo ayudar también a aquellas jóvenes que quizás no son cristianas, aquellas damas que no son cristianas y que tienen muchas preguntas. Sí. Porque lo más fuerte es tú salir a la sociedad y ver que hay carencia, que hay lagunas en muchas áreas y personas que tienen muchas interrogantes sobre cosas. Entonces nosotras, con mayor razón, debemos estar fundamentadas en la palabra para poder ayudarlas a ella a encontrar con la verdad. Con la palabra. Y mira, perdón. Dale. Ahí mismo que dices la verdad. En Juan 17 nos dice eso. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Precisamente. Y durante todas estas temporadas estuvimos hablando, o sea, todos los temas que estuvimos desglosando fueron basados en la palabra del Señor. 100%. Cada uno de ellas, quizá con temas diferentes, con enfoques diferentes, pero todos fueron sustentados en la palabra del Señor. Eso nos da a nosotros como resumen que dónde está aquella mujer virtuosa, está escondida en la palabra del Señor. Y aquella que se deleita en su palabra, aquella que se preocupa por buscar y vivir bajo su palabra, va a ser esa mujer. Así que yo me pregunto, una vez que nosotras hemos ya citado todos estos temas que hemos estado tratando en todos estos 7 u 8 meses, ¿cómo es posible? Y le hago esa pregunta a ustedes para que me contesten. ¿Cómo es posible que hay personas que entienden que la Biblia es un libro machista, que discrimina a la mujer? ¿Qué hizo Jesús con la mujer? ¿Quién se anima? La restauró. Mira, ahí me llega la historia sobre la mujer que fue encontrada en adulterio. Ahí vemos una mujer que yo escuchaba, creo que un podcast con respecto a eso, y lo voy a hacer rapidito, que hablaba sobre que quizás el hombre que estaba con aquella mujer iba involucrado y estaba involucrado con las personas, con los fariseos y los escribas, que querían acusar a esa mujer. O sea, le estaban dando seguimiento porque encontrarle en el mismo acto del adulterio, habría que darle un seguimiento para tú poder encontrarle en ese mismo acto. Entonces, vemos que la llevan donde Jesús. ¿Y qué hace Jesús? La recibe. La recibe. Le dice, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí mismo. Todo el mundo, adiós. de mayor a menor, tuvo que irse y soltar la piedra. Sí. Porque cada uno cometemos errores. ¿Y qué vemos ahí? Es una oportunidad de que el Señor restauró la vida de esa mujer. Exacto. Y le dijo, ¿quién te condena? Nadie te condena. Pues vete, y ahí se le advierte, vete y no peques más. Pero la restauró, la perdonó. Y él sí podía condenarla, Sí, porque él no había cometido pecado. Más sin embargo, la perdonó. Claro que Así sí. Y me recuerda también otra historia, aquella mujer que lavó los pies de Jesús con el perfume. Quizás, si hubiera sido un libro machista, no toca esa historia. Esa parte. Porque era una mujer supuestamente impura, no podía estar quizás en medio de los santos, por así llamarlos en este momento, y ponerle un nombre. Pero ¿qué pasó?
gustó, él la recibió, le dijo a todo el público, o sea, estoy parafraseando, déjenla, que ella está haciendo algo hermoso. O sea, que eso mata todas las indirectas que han dicho de que la Biblia es un libro machista. Sí, entonces ahí entonces entra la pregunta, ¿por qué realmente lo ven de esa forma? ¿Será que no estamos escudriñando la palabra del Señor de forma correcta? No, ¿Qué sucede en esta están parte? escudriñando parcializadamente a su conveniencia. Exacto. Y tornan lo que hace el enemigo. ¿Qué Así hizo el enemigo en el jardín del Edén? ¿Qué fue Dice lo que Eva. hizo? Le introdujo una gotita de mentira a toda una verdad. Entonces ya la convirtió en toda una mentira. Así es. Entonces eso es lo que está haciendo la persona o las personas o el grupo de personas que quiere hacernos creer a nosotras las mujeres que nosotras estamos perdiendo el tiempo, de que nosotras estamos siendo denigradas, de que la posición nuestra no es de estar sometidas debajo de ninguna autoridad, sino de ser autoridad. Entonces aquí cabe la próxima pregunta. Entonces, ¿cómo ustedes se dieron cuenta de esta historia de la mujer de alabastro y esta historia de la mujer que fue apedreada? ¿De qué manera? ¿Quién les enteró a ustedes? Yo, conociendo la palabra del Señor. En la palabra. No hay otra respuesta. Yo ni sabía como que, dime esa pregunta. Y que me sencilla la palabra del Señor. Y que no entendí. Exactamente, sí, de claro. eso se trata. De nosotras poder escudriñar la palabra de Dios, para nosotros entonces poder aplicarla y desmentir toda esa parafernalia que el enemigo quiere entonces decirnos a nosotros. Que la Biblia en sí, ¿qué es la Biblia en sí? La Biblia es el libro que identifica, que describe, que nos ayuda a ver el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos servirle a Él? ¿Cómo nosotros podemos adorarle de manera correcta? ¿Cómo podemos dirigirnos? Porque hay muchas cosas y detalles que nosotros realmente perdemos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque al escuchar a otras personas decir y repetir lo mismo una y otra vez, ya uno tiende a creer que es lo correcto. Y no es así. Una vez que tú te sumerges en la palabra, te das cuenta, óyeme, pero yo estaba haciendo eso erróneamente, eso no es así. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios hace en nosotros, renueva nuestro conocimiento. Así es, nos renueva y algo que también me encanta, más a mí que soy apasionada de los libros, es ver que cuando tú... Somos. Tenemos que serlo. Por favor, Wendy. Sí, ¿no? Hay que ser pero vemos aquí en esta parte, yo que soy en lo particular apasionada de los libros, cómo yo he podido leer muchos libros, y notar la diferencia de lo que es la palabra del Señor, agarrar la Biblia y poder encontrar en Cantares algo que me acapare toda mi atención y no me distraiga, así como los libros del Evangelio, ver la historia de Cristo, ver cómo Jesús caminó aquí en la tierra, ver tanta variedad en la palabra del Señor, pero con un punto específico, y es que todos llevan a Cristo. A Cristo. Todos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a Cristo. Y eso es maravilloso. Y en ese mismo tenor del amor y por los libros, ¿qué pasa? Quizás hemos leído muchos libros que nos llevan al final de cuentas a un mensaje muy terrenal. Motivador. Sí, muy motivador. Mueve nuestras emociones, como dicen los predicadores. No permitan que las emociones se muevan. Y son pasajeras. Nos hacen llorar por un momento, pero al final dejan un vacío. Al contrario de la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos como una vida, como un manantial de agua fresca. Y te voy a decir, nosotros podemos leer el mismo verso todos los días y en el mismo verso vamos a encontrar una palabra nueva, porque así dice la palabra. Su palabra es nueva cada día, se renueva cada día. Precisamente era uno de los puntos cuando estabas tratando con relación a otros libros. ¿Qué hace este libro? Este libro fue escrito y tú hace un ratito decías de la definición y todo esto. En este mes vamos a estar viendo precisamente cuántos libros tiene la Biblia, cuándo fue escrito y todo esto, y luego entonces vamos a entrar en cómo llegó a nosotros este precioso libro, quiero decir el material en sí. Y
todos los precursores de la palabra y bueno, el punto de todo esto es que quiero llegar a lo clave de todo esto. Ese texto que te llega a tu vida, que te ha centrado, porque siempre entiendo y creo por experiencia, de que hay un texto en tu vida que cada vez que pasa por situaciones específicas te llega al corazón y luego llega a tu mente y tú lo dices, oye, pero verdaderamente. Hay situaciones, escenarios en la Biblia también que tú te quedas como bueno, el otro día voy a testificar. Voy a testificar. El otro día vi un rey, bueno, me recordó un rey tan pequeño y yo decía, ¿cómo este rey puede estar en esta posición, a esta edad tan corta? ¿Cómo fue posible que fuera asignado desde tan pequeño? Y al ir al trasfondo y a la historia, yo decía, pero verdaderamente no es que fue puesto así, fue y ya. Había todo un escenario preparado. Fue que desde pequeño él fue instruido y al verlo yo decía verdaderamente que la palabra nos dice que nuestros hijos deben de ser instruidos en la palabra y repetirles y se le enseñará y estará en su frente, estará en su vista así todo el tiempo. Yo decía, mire, esa palabra me llegó principalmente esta mañana cuando yo la leía, que decía que tiene que estar enfrente de ti, o sea, que nada ni nadie te distraiga, sino que sea solamente la palabra que esté enfrente tuyo. Y una de las cosas también que me gusta mucho de la palabra es ver esas características de mi Dios. Así es. Yo decía, cuando yo empecé a estudiarla, claro, obviamente nunca termino. Uno nunca va a terminar. Uno nunca va a terminar de estudiar ciertas partes. Pero cuando yo comencé a ver los atributos de Dios, aquellos que son transferibles, como Él, en su gracia y su misericordia, Él nos pudo transferir a nosotros de su amor, de su paz, y hay algunos que son intrínsecamente de Él, todopoderoso, soberano, y yo decía, fiel, de verdad, fiel, nosotros podemos ser fiel, pero en su fidelidad como Él es, nunca, jamás. No porque encima de eso, y también estuvimos aprendiendo de eso, de ese atributo de su fidelidad, Él también da ¿cómo se dice? Él derrama de su gracia encima de su fidelidad, porque cuando Él dice, por ejemplo, en su palabra, Él da un mandato, y ese mandato lo que va a ti es a darte un castigo por cierta actitud o cierta falta de nuestra. Aún así, Él tiene misericordia y gracia encima de esa promesa que Él dice, y Él te perdona. Así es. Y yo digo, wow, pero verdaderamente que si uno se pone a ver todo esto, y me surge una pregunta. Sí, tienen que contestarla. ¿Cómo puede una persona entender el significado de la Biblia, de las Escrituras? ¿Cómo puede entenderla sin ser cristiano? ¿Es posible esto? ¿Hay alguna manera? Definitivamente nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios que nos lo revele. Así es. Tú sabes que es imposible que la palabra de Dios se revele a nuestra vida si no le conocemos. Era la palabra que estaba buscando. Es imposible. Entonces, como decía Wendy, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, va a ser quizás imposible que entendamos el misterio tan hermoso que hay detrás de la palabra del Señor. Por eso a veces vemos personas inconversas que dicen, es que yo leo la palabra, pero no la entiendo. No la entiendo, exactamente. No pueden. Quizás está leyendo un salmo que es como, son canciones y son versos así hermosos y simples quizás al entendimiento, pero dicen que no la entiendo. ¿Dónde es que está el misterio? ¿Cuál es lo especial que tiene eso que tú dices que habla? Oye, ¿cuál es la cadena? Oye, ¿cuál es la cadena, Licelot? Oye, ¿cuál es la cadena? El Señor Jesús, el Padre Celestial, Dios, mandó a su Hijo como Redentor, para que nosotros podamos restablecer esa relación que fue rota en el principio por la caída del hombre. Él mandó a su Hijo Jesús. Y al mandar a su Hijo Jesús, Él mandó su revelación, la parte de Él que puede ser revelada a nosotros de manera física. Entonces, si nosotros no recibimos el Evangelio, si nosotros no recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, aceptar que Él vino, que Él murió en la cruz del Calvario a salvarme a mí, que soy pecadora, que sigo siendo este dolor que separa a Dios y al hombre. Ya nosotros seríamos pecadores arrepentidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno,
yo soy cristiana, el Señor me perdonó, ya yo no peco más. Ojalá yo quisiera decir eso. Ay, sí. Para irme con Cristo. Así es, Pero todos los días, personalmente, yo estoy consciente de que le falto, de que le fallo. Sí. Hasta con simples cosas como mi carácter. En el momento que yo me vengo a dar cuenta, ya está hecho. Sí. Entonces tengo que pedir perdón y pedir al Señor una y otra vez que me perdone. Pero eso yo lo hago porque ya yo reconozco que puedo hacerlo por medio de su Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, y lo acepté. Entonces, una vez que nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo va trabajando con nosotros mediante su palabra, que entonces Él se reveló ahí en la palabra. Y ahí es que nosotros tenemos que buscarlo. Y en Hebreos 4 habla de eso, de que la palabra es viva y eficaz. O sea, es más cortante que una espada de doble filo. Así es. O sea, verlo de esa manera, la palabra misma te va a confrontar a ti. Claro. Te va a ayudar a crecer en todas las áreas. Tú sabes que algo muy impactante para mí en el material que estamos estudiando, y es que decían que no podemos creer Jesús y no leer sus escrituras. Una cosa va ligada a la otra. Claro. No podemos decir que Él es mi Dios si no estamos escudriñando la palabra, porque Él es el Dios de la escritura. De la palabra, la misma escritura, es como decía la persona que hablaba en lo que estamos estudiando, decía que la Biblia clama diciendo que Él es su Dios. Exactamente. Entonces, ¿de cómo podemos separar una cosa de la otra? Jamás. La palabra del Señor es el centro. Nosotros tenemos que ver y como hablábamos de nosotras como mujeres, hay muchísimas mujeres que estuvimos citando al principio que fueron ejemplo. A mí siempre me llama la atención Jocabed. Jocabed fue una mujer que pensó que en su familia. Ruth fue una mujer que llegó a ese lugar, pero ella nunca se desenfocó. No. Y déjeme decirle que ni su belleza, ni su posición, ni todo lo que ella tenía a su alcance, la desenfocó de lo que ella estaba haciendo. Pero si ustedes se ponen a pensar, fue que ella fue instruida desde siempre, y ella estaba clara: no te olvides de lo que te enseñé, no te olvides para qué fue que tú llegaste ahí, no te olvides. Estamos hablando de Esther, que ella estaba en su reinado. Así es. Y ella involucró a todo el mundo, hasta los animales, involucró a sus sirvientes, involucró a quien la cuidaba para poder entonces ella cumplir con el propósito, y lo mandaba a orar, a ayunar, todo eso. Le digo que nosotras tenemos que pensar muy bien, que nosotras tenemos un rol que cumplir. Pero la palabra, ¿cómo lo sabemos? La palabra menciona mujeres doquier, que te hablan de que no son perfectas, pero que tenían a un Dios perfecto que realmente cada día la restauraba. Ahí hablabas tú de Jocabed y de Esther, y yo pensaba en Noemí también, que platicaba fuera del aire con Liselot con respecto a ella. O sea, una mujer fiel que creía en la palabra del Señor, que creía en su Dios. Pero para tú creer en ese Dios, tú tienes que conocerlo en su palabra. Así es. Nosotras en todo este mes vamos a estar hablando, vamos a estar enfocándonos en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, el propósito por el cual nosotras la tenemos, saber que simple y llanamente este libro habla de Dios y está revelado aquí en este libro, y que nosotras somos un punto muy importante, muy importante, y que la palabra de Dios no nos discrimina, la palabra de Dios no nos echa por el piso, no nos pone a menos, no. Todo lo contrario, somos hijas del gran Rey. Igualmente tenemos un alma que salvar. Y tú que nos escuchas, mujer que estás ahí del otro lado, la palabra de Dios está contigo. Así es. Leámosla y escudriñámosla. Primero ven a los brazos del Señor, que Él te está esperando. Wendy Elizabeth Jiménez de Pérez estuvo con ustedes. No se lo pierdan, que el próximo miércoles seguimos con este mes de la Biblia. Así es. Laura Rodríguez, un placer. Bendiciones. Liselot Poms, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.